Comenzamos, ¿verdad? Es un domingo precioso, ya aquí brincamos con panderetas, con nuestras danzoras nuevas que tenemos. Todo el mundo brincó, todo, hasta los varones, ahora sí aplaudieron, porque, pues claro, el tema de hoy es un tema controversial para muchas iglesias. Nosotros sí estamos muy seguros de nuestra salvación, pero hay muchas iglesias que dudan de que la salvación no se pierde. Por eso el tema de esta prédica es: ¿se puede perder la salvación? Y este es el comienzo de una saga van a ser 3 prédicas, no lo pude hacer en una sola, son demasiados versículos. Yo ya les he hablado en prédicas anteriores, por ejemplo el infierno, el lago de fuego, y la otra se llamaba Acepto, Señor, paga por mí. Ya les he explicado que la salvación es acerca de la sangre de Cristo, a través de la sangre del Cordero. Y ahí hay muchos versículos que ustedes pueden ver. Si ustedes tienen inquietudes, me escriben en las redes y me pueden decir: pastora, yo quiero que tú des una prédica acerca de tal cosa. Yo lo voy a hacer. De hecho, esto fue otra vez un requerimiento del evangelista, que siempre anda inquieta con las situaciones, y me dijo: pastora, y de la pastora Edith también, me dijo: ¿por qué no das una prédica explicando que la salvación no se puede perder? Pero esto es algo que realmente no está solamente en la inquietud del corazón de ellos, sino es una inquietud en el corazón del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no nos instruyen correctamente, ¿no? No nos muestran los versículos, no nos dan la interpretación correcta de los versículos. No quiere decir, yo no quiero decir que yo tenga el hilo negro, no, pero yo les voy a mostrar lo que yo pienso de esto, que no solamente lo pienso yo, sino que lo piensan grandes doctores de la ley también, ¿no? Yo sé que ellos quizás son mucho más importantes que yo, pero yo lo conozco desde pequeña en Cristo, ¿no? Esto se lo agradezco a G316, donde nací, honro esa iglesia también. Yo nací en G316 y me enseñaron a comerme la Biblia, a leer la Biblia todos los días, a orar todos los días, a buscar, a escudriñar. Y algo muy padre fue también un montón de estudios que me dieron acerca de la salvación, ¿no? Y yo comprendí que mi salvación era a través de la sangre de Cristo, y que yo no podía hacer nada para ganar mi salvación. Es por esto que es importante que hoy prestes atención, porque a lo mejor estás en una congregación o has escuchado que te dicen que la salvación se puede perder. De hecho, yo recuerdo que mi hijo tenía una doctora en su farmacia, y él tenía una farmacia y un consultorio, y la doctora era cristiana, y ella le decía que sí se podía perder la salvación, y él, con mucha paciencia, mucho amor, le presentaba defensa y le decía: no, mira, no se puede perder por esto y esto. No sé en qué quedaron en sus conversaciones, pero recuerdo que fueron varias las conversaciones que tuvieron, en donde él le decía: es que no es posible que se pierda la salvación, ¿no? Y claro, él, ¿de quién aprendió? De mamita, ¿verdad? Y yo desde chiquito le hablaba de la salvación y le decía: es que si una vez que tú seas salvo, tú estás en manos de Dios, y pase lo que pase, estás en manos de Dios. Eres parte de la familia de Dios. Fuiste adoptado por la sangre del Cordero, ¿no? Entonces hay muchos versículos que están un poquitito confusos, por eso lo dividí en 3 prédicas. Hoy vamos a ver algunos, y quiero darles una introducción para los que es por primera vez que se conectan con nosotros, para que sepan de qué estamos hablando, ¿ok? Esto es: ¿se puede perder la salvación? Primera parte. Hemos estado viendo temas que condujeron uno al otro, ¿no? El infierno y el lago de fuego. Luego vimos: Señor, acepto, paga por mí. Y conforme hemos avanzado, ha surgido una pregunta entre los oyentes: ¿se puede perder la salvación? ¿Se puede perder la salvación? Existen varias posturas dentro de la iglesia. Sin embargo, nosotros sabemos que una vez que alguien tiene al Hijo de Dios en su corazón, es salvo.
Este es un tema muy importante. Hola Alejandro, es un tema muy importante, que es una palabra, perdón, me distraigo porque vienen llegando. Es una palabra muy importante que ustedes tienen que tener clara. Yo a veces conozco creyentes que le digo, oye, pero tú eres salvo. ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Cómo? ¿Cómo no sabes qué significa ser salvo? Salvo es aquel que ha sido salvado ya. Por eso está en un pretérito, ¿no? Ha sido salvo, ¿ok? ¿Sí? Quiere decir que no está esperando la salvación, sino que la salvación ya es un hecho para él, ¿ok? Esto no lo sacamos de la manga nosotros, sino que conocemos que en la palabra Pablo le dijo al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Y no es la única vez que lo habla, no puedo ahorita nombrarles tantos versículos, pero sí quiero que entiendan que es un término que se utiliza muy frecuentemente en la palabra, ¿ok? Entonces, ¿eres salvo o no eres salvo? Sí. Y no hay nada que pueda separarlo de su Señor. Una vez que la persona es salva, no puede dejar de haber sido salvado, porque la salvación no es por nuestras obras, la salvación es por la sangre de Cristo. Y ahí es donde está el error doctrinal de todas las iglesias, ¿no? Sí, es por la sangre de Cristo, pero tienes que hacer algo. No, la Biblia no nos habla de esto. Y hay muchos versículos que confunden al lector, al Hijo de Dios o al no creyente, y le hacen pensar que la salvación puede perderse. Romanos 8, 38 y 39 nos dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ninguna condenación hay. ¿Cómo dice el versículo? A ver, no se saben bien la Biblia en mi congregación. A ver, dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Significa que tú formas parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, ¿ok? Y tú eres parte de ese cuerpo. Dice que no todos son ojo, no todos son meñique, no todos, ¿no? Son boca, pero todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Por eso él dice, cuando yo regrese os tomaré a mí mismo. Quiere decir que yo los tomo, pero ustedes son parte de mí. Y nosotros somos ese cuerpo de Cristo, ¿ok? Entonces, ponemos estas bases porque queremos fundamentar que la salvación no es por lo que nosotros hayamos hecho, sino que es por la sangre del Cordero, ¿ok? Hemos dado muchos versículos para explicar que la salvación no es por nuestras obras, porque por gracia sois salvos, voy a ir en fa, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No te puedes gloriar de la salvación, la gloria es de Jesús, toda la obra la hizo Cristo, ¿no? Todo lo hizo Cristo. Yo una vez estaba en un consultorio médico y le empiezo a testificar a una persona, de dentistas, y le empiezo a testificar a una persona que estaba enfrente y yo hablándole, pues ya sabes, recién convertida, feliz, no es que tienes que recibir a Cristo, no es por obras, es que Él ya hizo todo. Y uno que estaba sentado ahí dice, sí, lo hizo todo en la cruz. Ay, hermano, le digo, usted también es de la familia. Me dijo, claro, Él hizo todo en la cruz, no necesitamos hacer nada. Entonces es muy importante, porque esto va a traer un descanso a tu corazón y un remanso. Eso no es una permisibilidad para pecar, al contrario, el que tenga a Cristo va a querer cambiar su existencia. Por favor, tiren los chicles. Les recomiendo que no coman chicle en una prédica para que se puedan concentrar bien, ¿ok?
es importante que entendamos que no es una permisibilidad para pecar, sino que nosotros, si somos realmente salvos, el Espíritu Santo trabajará para que nosotros seamos transformados. Si de plano somos muy rebeldes, habrá disciplina y habrá juicios que puedan caer sobre la persona que es muy rebelde, pero no deja de ser hija de Dios esa persona. ¿Por qué? Porque es por la sangre de Cristo, ¿ok? Y si alguien entiende esto muy bien, son, por ejemplo, los cristianos llamados judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque ellos tenían 613 mandamientos en la ley, tenían que presentar chorrocientas ofrendas, era tremendo lo que ellos tenían que hacer para aunque la salvación siempre fue por fe, y ahorita lo vamos a ver, aún en el Antiguo Testamento, ellos tenían que cumplir la ley, y esa era su forma de decirle a Dios, estamos en el pacto, ¿no? En el pacto de la ley. Ahora ellos dicen, Cristo murió. Se acabó, el Mesías. Si tú los oyes, dicen, the Messiah, ¿no? El Mesías murió. El Mesías, y vino el Mesías, y el Mesías subió a la cruz, y el Mesías, y los que comprenden esto están en ese descanso, en ese remanso de saber que el Mesías ya hizo lo que tenía que hacer. Y bueno, estos son los judíos mesiánicos, ¿ok? Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda, escucha por favor, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Se acabó. Hasta se acabó la prédica, vámonos a la casa. No, no es cierto. Apenas vamos empezando. Pero con una sola ofrenda, ellos tenían que presentar palominos, corderitos, cabritos, tenían que presentar chorrocientas tipos, hasta ofrendas de harina, ¿no? Nosotros sabemos que con una sola ofrenda el Hijo de Dios subió a la cruz y nos hizo perfectos a todos los santificados, a todos los justos, ¿verdad? A los santos, a los que hemos sido apartados para Dios. Romanos 4:2-5. Pero si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, ¿no? O sea, Abraham no fue justificado por las obras, sino que fue justificado por la fe. Que después Santiago diga que fue justificado cuando quiso ofrecer a Isaac, es para la vida cristiana, pero no para la salvación. Abraham fue salvo por fe. ¿Cómo fue esto? Dios hablaba a muchas personas, nadie escuchaba. Habló a Abraham, y Abraham dijo, heme aquí. Heme aquí. Pero al que obra se le cuenta el salario, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si yo quiero realmente salvarme por la sangre de Cristo y por las obras, no funciona. Porque la salvación es por gracia, no es por las obras. Entonces me cuenta como deuda, sigo debiendo mi cuenta. Me voy a presentar enfrente del juicio, que no voy a ser yo, otro, ¿verdad? Y va a tener la deuda inmensa de sus pecados, y va a tener que ser lanzado al lago de fuego, ¿no? Primero al infierno y luego al lago de fuego. ¿Qué quiero decir? Que si tú crees que a lo mejor eres salvo, pero te enseñaron una doctrina equivocada, ¿no? Y tú sabes que te vas a ir al cielo porque Cristo murió por ti, pero tú estás tratando de hacer cosas, te va a contar como deuda. El Señor dice que nuestras obras son trapos de inmundicia delante de Él. ¿Por qué trapos de inmundicia? Porque son cosas que no pueden alcanzar la santidad de Dios, y hay vanidad en todas ellas, ¿no? Hay vanidad de vanidades, como decía el predicador Salomón en Eclesiastés, ¿verdad? Vanidad de vanidades es todo. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia.
¿ok? Y la justicia es la justicia de Dios, que es Jesucristo, ¿cierto? Entonces tenemos que entender, no que no vamos a hacer cosas buenas los creyentes, por favor no me malinterpreten, porque el mismo Espíritu Santo nos lleva a obrar correctamente, ¿no? Él nos redarguye, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él nos lleva a entender lo que está mal y nos cambia. De cuando Cristo entra en tu vida es inevitable que tú no cambies. Si tú no has cambiado es que Cristo no está en tu vida. Pero si tú has empezado a cambiar, no por una situación de estar en contacto con cristianos, porque hay mucha gente que cambia por ser afectados por la doctrina, pero no está realmente Cristo en su corazón, no son salvos, sino que has cambiado por realmente tener en tu vida esa salvación, ¿ok? Haber sido sellado por el Espíritu Santo. Ellos creían que el Redentor vendría y nosotros creemos que ya vino. O sea, en el Antiguo Testamento la gente se salvaba porque creían que iba a venir el Mesías, ¿ok? ¿Sí? Lo estaban esperando los verdaderos creyentes, los verdaderos buscadores, ¿no? Vemos a Ana en el templo, ¿no? Y vemos al otro que estaba ahí, a Simón, y cómo hablaron de Jesús cuando vieron al niño. Dijo, hemos visto la salvación, ¿no? Vemos a un Nicodemo que dijo, no, pues es el Salvador. Vemos a José de Arimatea. Miles de judíos se salvaron a través de la venida de Jesús, ¿verdad? Dice Job 19, 25 al 27, y todos sabemos que Job es el primer libro de la Biblia que se escribió. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y que al fin se levantará del polvo. Amén. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Amén. Al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y esto quiere decir también no solamente que tuvo revelación del Redentor, sino que él tuvo esa revelación de que éste iba a venir e iba a resucitar, se iba a levantar del polvo, ¿no? Entonces esta declaración de Job es impresionante en el Antiguo Testamento y ha marcado la vida de muchas personas. Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Él es el Salvador. Él es el Salvador. Así que hoy comenzaremos a analizar pasajes de la Biblia que son mal interpretados por aquellos que mezclan sus méritos propios con los méritos de Jesús en la cruz. No estoy menospreciando a nadie. No estoy acusando a nadie, juzgando a nadie. Yo les quiero decir lo que yo pienso, la revelación que Dios ha traído a mi corazón, que es magnífica, porque me levanto todos los días con un gozo inefable de saber que me voy a ir al cielo, ¿no? Y que todo está consumado, y que no tengo que hacer nada más que, si quiero agradecerle, vivir para Él. Pero aquel malhechor, como hablábamos, se murió sin hacer ninguna obra y se fue al paraíso. Entonces es magnífico entender que la salvación no se pierde. Porque si el malhechor, después de haber recibido la salvación, hubiera pecado y no se hubiera arrepentido, porque no sabía ni siquiera lo que era el arrepentimiento, se hubiera ido al infierno. Porque eso es lo que predican las personas. Que tú puedes tener la salvación, pero que si tú tienes un pecado y no te arrepientes y te mueres, te pierdes, te vas al infierno. Entonces, ¿qué nos serviría la salvación? ¿Para qué murió Cristo? ¿Por qué causa Cristo subió a la cruz a morir por mí si yo tengo que colaborar con esa salvación? Yo tengo que colaborar con mi vida cristiana. Hay una diferencia entre la salvación eterna y yo lo que quiero hacer aquí con mi vida cristiana. Ahorita vamos a ver, a lo mejor quiero coronas o no quiero coronas, a lo mejor quiero agradar a Dios o no quiero agradar a Dios, pero eso no tiene nada que ver con la salvación. No confundamos, una cosa es la salvación eterna y otra cosa es la vida, cómo yo desarrolle mi vida cristiana. Mateo 24:13 es el primer versículo que vamos a analizar hoy,
este versículo mucha gente lo toma para decir que la salvación se pierde. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Ok? Entonces dice, si no perseveras hasta el fin, te vas al infierno. Entonces tú estarías pisoteando la sangre del Cordero, ¿no? Menospreciando la sangre del Cordero, 1. Segundo, nadie que es creyente puede dejar de perseverar. Esto, perseverar no quiere decir que vivas una vida increíblemente buena en Cristo, sino de seguir creyendo hasta el fin. Hay gente que es creyente, que tiene una vida sumamente ligera y es creyente y se va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque son cristianos desobedientes. Son hijos desobedientes. ¿Quién tiene aquí un hijo desobediente? Ay, habrá nadie. No le decimos a nadie, calladito. A ver, levanten la mano. Hijos desobedientes. Pues imagínate, mi hijo era súper desobediente, pero no era salvo. En el momento que él se convirtió, sabes, yo antes de que él se convirtiera me tiraba al piso y le decía, haz lo que tengas que hacer. No lo dejes ir al infierno, es lo único que te pido. Toca lo que quieras de él, pero te lo suplico, no lo dejes ir al infierno. Cuando Natán se convirtió, yo descansé. Eran oraciones y oraciones. Dios, te lo suplico. Dios, tú me lo prometiste. Cuando Natán me dijo, mamá, tuve una experiencia personal con Dios, creo que recibí a Cristo, le dije, hijo, estás en sus manos. Eres hijo de Dios. Estás con el Rey. Se acabó mi batalla campal, por la cual yo rogaba que tú llegaras a la salvación. Ya eres salvo, hijo. Y él ha ido avanzando a su tiempo, a su manera, ¿no? Es obediente en unas cosas, muy lindo es mi niño. Y desobediente en otras, pero es su vida ya con Cristo. Pero él es salvo. ¿Ok? Entonces, el que persevere hasta el fin, hermanos. Yo conozco cristianos que están en una rebelión espantosa, que tienen la Biblia abierta ahí en su buró. Se la saben de pe a pa y son cristianos y viven sumamente rebeldes. Si se mueren se van a ir al cielo. Lean 1 Corintios 5 si no me creen. No tengo tiempo de desarrollar esto. Tenemos una prédica que es pecado de muerte. Véanla, búsquenla en YouTube y van a ver esta prédica. Les va a hablar cómo un pecado te puede llevar a la muerte, te puede llevar a destruir toda tu vida, pero tú eres salvo, ¿ok? Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el que persevere hasta el fin. Hay gente que te dice, yo ya no quiero ser cristiano, yo me voy a la religión popular. Esa persona nunca fue cristiana. Una persona que es cristiana puede ser rebelde, lo que tú quieras, pero nunca será una persona que pueda apostatar de la fe en ese sentido. La apostasía no la puede apostatar de vivir para Cristo, pero no puede negar a Cristo. Una persona no puede negar que Cristo es el Salvador. La salvación no se basa en nuestro desempeño. Perseverar hasta el fin y ser salvo es inevitable para un verdadero creyente. Perseverar no quiere decir entregarte con todo el corazón, ser el creyente más victorioso, ser el mejor predicador, el mejor discípulo. Perseverar significa seguir creyendo en Cristo. Y esto es así. Siempre que sea en realidad un creyente, perseverará hasta el fin. No, y yo conozco gente que le digo, oye, tu vida es, sí, pero yo tengo a Cristo, ¿y por qué no te entregas? Bueno, soy rebelde. Y te lo dicen con su boca, pero son salvos. ¿Y por qué sabemos que son salvos? Porque dan algún tipo de fruto. No es de, tú me dices eres salvo y no das ningún tipo de fruto, entonces yo digo, si es salvo porque me lo está confesando. No, yo tengo que ver algún tipo de fruto. Estas personas testifican, hasta ganan las almas. Es más, yo cuando estuve caída, ganaba las almas allá en el meneo, bailaba salsa y ganaba las almas en el meneo, caída. Porque un verdadero cristiano dará fruto siempre. Segunda de Apocalipsis 3:5.
el que venciere. No, tienes que hacer muchas cosas para vencer. Será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El otro versículo dice lo mismo, pero lo puse en Mateo porque quería mostrar que está en Apocalipsis y está en Mateo. Pero dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Originalmente todos los nombres de toda la humanidad están escritos en el libro de la vida, pero se van borrando conforme la gente muere sin Cristo. ¿Cómo vencemos? Haciendo muy buenas cosas, ¿verdad, Eugenia? ¿Cómo vencemos? Fuerte, que lo oiga todo el mundo. ¿Cómo vencemos? ¿Cómo vencemos? Más fuerte, ¿cómo vencemos? ¿Cómo vencemos? ¿Cómo vencemos? La única forma de vencer es por medio de la sangre del Cordero. No hay algo que yo pueda agregar a esa sangre. No hay nada, la sangre tiene un precio magnífico, tiene un precio supremo, es lo más valioso de todo el universo, es la sangre del Hijo de Dios que fue derramada en la cruz, fue derramada para el perdón de nuestros pecados, y lo dice Romanos, y lo dice Corintios, y lo dice Colosenses. ¿Cuántos versículos encontramos a donde habla de la sangre de Cristo? Vean Hebreos, lean Hebreos, y ahorita vamos a ver un pasaje de Hebreos, bueno, hoy no, en la tercera predica vamos a ver un pasaje de Hebreos que mucha gente toma para decir que la salvación se pierde. Dice, no lo borraré del libro de la vida. ¿Por qué? Porque si tú tienes a Cristo, tú vas a vencer. No, yo venzo por mis buenas obras, pastora. No, mentira. Porque hoy haces una buena obra en vanidad y mañana haces 20 malas. Tus pensamientos son corruptos y los míos. Engañoso sobre todas las cosas es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dejemos de ser, de adularnos a nosotros mismos y decir, es que yo venzo porque yo pido perdón por todos mis pecados y estoy limpio completamente porque ya me he arrepentido de todo. Mentira. Mentira. Si hoy pasara la película de aún de mi vida, hay cosas que yo no he dejado todavía, entonces me voy a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no he podido purificar yo mi propia vida y mis propias obras. Chicos, por favor, abran sus ojos. El único que ha purificado nuestra vida es el Señor, es el Cordero. Por eso es el único digno de abrir el rollo ahí. Y por eso Él no borrará nuestro nombre del libro de la vida. ¿Por qué? Porque Él nos ha lavado con su sangre y ahorita lo vamos a ver. Nos ha lavado, nos ha purificado, nos ha hecho perfectos. El Señor le está hablando a la iglesia de Sardis y a los discípulos en Mateo. Recordemos que en la casa de Dios hay trigo y cizaña. Hay mucha gente, ¿no?, que no vence. Que dice, no, yo ya me aburrí de esto, yo me voy, no quiero ser cristiano. Yo era cristiano, pero ya no lo soy. No, tú no eras cristiano, porque cristiano significa Cristo pequeño. Cristiano significa los que están en el camino de verdad, los que seguimos a Cristo con todo el corazón, seamos obedientes o no seamos obedientes, los que le hemos entregado el corazón a Jesús. No se trata de una religión, no se trata de un montón de dogmas y de leyes que quieres aprenderte. El Señor pondrá su ley en tu corazón y en tu mente la escribirá, y ese es el nuevo convertido. Y yo he oído muchas personas que defienden que la salvación no se pierde con una tranquilidad, con una pasividad. No, hermano, esto es pisotear la sangre del Cordero. Tienes que tener mucho cuidado porque la sangre de Cristo fue suficiente. Es suficiente. Y aún yo ahorita que estoy hablándote con este denuedo, con este fervor, quizás estoy pecando en algo. Entonces, ¿qué? ¿Me voy a ir al infierno?
porque no pude limpiar mi vida completamente. Ah, no, me vas a decir, no, tienen que ser los pecados conscientes que no quieres dejar. Oye, ¿cuántos pecados conscientes no has querido dejar? Y sabes, me da el celo del Señor. En esto sí me da el celo del Señor. El celo de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero. La sangre de Cristo. ¿Sabes lo que es eso? La sangre del Hijo de Dios. Como un Cordero perfecto, sin mancha, inmolado. Ya hemos vencido por su sangre. Hemos vencido por el trabajo del Mesías en la cruz. Y el inconverso no entiende esto. El inconverso viene, está en un club social, le encanta estar acá, disfruta, pero su vida es completamente opuesta a lo que es la vida de un hijo de Dios. Hemos visto a personas, los hemos abrazado y les hemos dicho, oye, Cristo te está buscando. Ay, no, sí, yo también amo a Dios y yo también tengo mi religión. Y no entienden el velo de Satanás. Por eso no creas que cualquiera que te dice que es creyente. No es verdad. Y yo conozco muchos creyentes rebeldes, pero a la hora de sentarnos a hablar de la salvación, de la sangre de Cristo y del cielo, todos están bien afiladitos, conocen perfecto. Y tú sientes ese mismo espíritu, pesar los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios. Y muchas personas te acercas a ellos y dices, ¿por qué me molesta tanto estar con este hermano? Porque no era hermano, ¿verdad? Janet, pasa, por favor. Ven, hija, párate aquí. Párate, hija, para que no crean que eres enana. Cuéntales en medio minuto, ¿cuántos años fuiste incrédula estuviste? Estuve 13 años, conocí a la pastora y yo le decía que yo no sentía lo que ella vivía o lo que ellos vivían en Cristo. Cada vez que había una prédica justamente de la salvación, yo decía, yo sabía que no era salva y ahora les puedo decir que tengo a Cristo en mi corazón. Lo recibí el 13 de marzo del 2023. Aleluya. Y lo tengo muy claro y sé que ahora, como lo dijo la pastora, la salvación no se pierde, es por la sangre de Cristo. Yo no he hecho nada, Él pagó por mí y su sangre me ha sacado y me ha salvado. Amén. Gloria a Dios. Fueron 17 años de conocerte, Janet, no 13. Ya perdiste la cuenta. 17 años de que yo me acercaba a ella y sentía que se me volteaba el estómago. Era sumamente puntual, nunca faltó a la iglesia. Es una nieta de pastores, una niña que lo que yo le dijera hacía, sumamente servicial, pero yo le decía, Janet, tú no tienes a Cristo. No, y se ponía mal y se iba, me dejaba hablando sola en la oficina, hasta que un día se convirtió. Ahora, nunca más le he dicho, Janet, tú no tienes a Cristo. La puedo reprender, le puedo decir, oye, estás haciendo esto mal, pero nunca más sentí esa falta de comunión en el espíritu. Por eso tienes que ser muy cuidadoso. Hay mucha gente en la iglesia que te dice que es cristiano y no lo es. Recuerden que hay cizaña. Todos los seres humanos, y pues tengo otros que podría pasar, pero no acabaríamos. Todos los seres humanos están escritos en el libro de la vida, ya se los comenté, y serán borrados cuando mueran sin Cristo. Apocalipsis 3:16 es otro versículo que la gente utiliza. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y aquí Dios habla de un creyente que no sirve al Señor, porque dice, mejor alíneate, porque no hay peor para Dios que seas un pusilánime, un tibio, alguien que no, porque algo que te desagrada mucho
lo vomitas, ¿no? Entonces esto no, aquí nunca dice que se pierde la salvación, y este es el error de la gente, ¿no? Hay 200 versículos clarísimos para ver lo que es que la salvación es por la sangre de Cristo, todo lo que tú quieras, pero agarran versículos que no están claros para decir que se pierde la salvación. Aquí nunca dice que se pierde la salvación, dice que el Señor no le va a agradar, va a vomitar lo que tú estás haciendo, te vomitaré de mi boca, ¿ok? Definitivamente el Señor no dará recompensas a quien sea pusilánime o tibio, y el decir que los vomitará de su boca es definitivamente también una expresión de sumo desagrado con respecto a esa persona. Sin embargo, si este individuo ha sido sellado por el Espíritu Santo, está reservado para el día de la redención. Dice Efesios 1, creo 18 o 17, habiendo escuchado la palabra de Dios y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Habiendo creído. Yo tengo que creer. Fuisteis sellados para el día de la redención, dice el versículo, ¿verdad? No puedo poner todos los versículos porque no acabaríamos. Les dije que tendríamos que dar un congreso para esto, ¿verdad? Primera de Corintios 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Fíjate. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo no está hablando de la salvación, Pablo está hablando de su ministerio, porque él era un heraldo. Ahorita vamos a ver que un heraldo es un embajador que anuncia, habla, pero esto no tiene nada que ver con su salvación. Por eso yo les quería aclarar esto, y este es el comienzo nada más, para que ustedes dejen de tener confusiones. Aquí nunca dice, yo voy a dejar de ser salvo, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios que te pone las cosas claras, para que tú no te confundas. De hecho, ¿sí? Todos vamos a acabar la carrera. ¿Por qué? Porque todos tenemos la sangre de Cristo marcando los dinteles de nuestro corazón, ¿verdad? Acuérdense que estaban la sangre del corderito marcando las ventanas, todos los dinteles de las puertas, y se salvaba el que estaba adentro. Aún entraron egipcios ahí y se salvaron porque la sangre los salvaba. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Como de un cordero inmolado, sin mancha. Nos hará salir de esas obras muertas, de esa mentira. Aquí Pablo no dice que podría perder la salvación, sino que podría perder las coronas. Pues, ¿se acuerdan que les di una prédica de las 7 coronas? ¿Se las acuerdan? ¿Estudiaron? Yo se las di. Y hay coronas padrísimas que vamos a recibir y que las vamos a echar a los pies de Cristo. Pero ¿por qué las vamos a echar a los pies de Cristo? Porque pues suya es la gloria, el poder y la honra. Porque Él hizo todo y nosotros, por eso Él es vencedor. Nosotros somos más que vencedores por aquel que nos amó. Entonces su amor no cambia, su amor no se transforma, su amor no es hoy un amor maravilloso y mañana no, su amor es eterno, inmarcesible. Todos los creyentes ganaremos esta batalla, sin embargo no todos seremos diligentes en cumplir el llamamiento o ministerio que se nos ha encargado. Vamos a ver lo que quiere decir heraldo. Un oficio con el estatus de embajador, que actúa como mensajero oficial entre líderes, especialmente en la guerra. No tiene nada que ver ser heraldo con perder la salvación.
Tiene que ver con perder la alegría de que tu Señor se goce en lo que tú estás haciendo, ¿no? Que se sienta orgulloso, que te dé coronas, que diga, mira mi hijo cómo sí, aquí está conmigo, ¿no? Pedaleándole, luchando la batalla, pero no tiene nada que ver con la salvación. Segunda de Pedro 2, 20 y 22 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Yo lo viví. Pero esto es para, por ejemplo, yo era una creyente y yo caí en cosas espantosas, horribles. No sé cómo el Señor me levantó increíble, ¿no? Pero yo viví el ser peor que un incrédulo, ¿no? El salir de ese amor de Cristo, de esa obediencia al Señor, y el empezar a hacer cosas horribles. Esta es el creyente que cae, pero dice que 7 veces cae el justo y 7 se levantará, y que Dios no dejará para siempre caído al justo, ¿no? Entonces el que es justo, Dios lo levanta tarde o temprano. A lo mejor hay unos que han caído y los levanta al último momento antes de irse al Señor, como me acuerdo algunos a quienes les he testificado. El tío Jorge, ¿se acuerdan? Un mes antes cambió y se fue con el Señor, ¿verdad? Pero dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. A ver, ¿cuántas personas han estado aquí y han dicho que han recibido a Cristo y a la mera hora se van y sabemos que están peor que antes? ¿Por qué? Porque no eran salvos. Por eso tenemos el caso del creyente que cae y empieza a estar peor que un incrédulo, pero el Señor lo levanta, y ahorita vamos a ver el caso de Sansón, ¿no? Al final, que estuvo del nabo, y al final logró hacer lo que tenía que hacer, mató más filisteos con su muerte que con su vida, ¿verdad? Está en la lista de los creyentes en Hebreos 11, lean la Biblia. Sansón, un creyente nefasto, que cualquiera hubiera dicho, no es salvo. Que cualquiera hubiera dicho, no, la salvación se pierde, ¿no? Sin embargo, no es así. Pero vemos a un Esaú, que la Biblia dice que fue profano, ¿no? Que no se convirtió, pero estaba en la familia. Tenía que continuar con la palabra. Sin embargo, Dios nunca lo levantó. Fue profano. Profano quiere decir que despreció la salvación. ¿Entendemos? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, porque hay mucha gente que te puede decir que salva y no lo es. Mejor mantente al margen y no los trates como el gran cristiano cuando no sabes si es cristiano. Espérate, dará fruto si es cristiano. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito, yo volví a mi vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esta es la verdad. A un perro muchas veces vomita y se lo come porque es un perro. Y lavas a una puerquita impresionantemente bien y se va a ir a revolcar, la dejas ahí, se va a ir a revolcar al cieno. ¿Qué quiere decir? Que no fueron lavados por la sangre del Cordero. Si fueron lavados por la sangre del Cordero, tarde o temprano el Señor cumpliría su justicia en ellos. Tarde o temprano los tiene que atraer nuevamente hacia Él. Tarde o temprano tendrá que ser así, ¿no es cierto? Si eres salvo, te atrae otra vez, y si eres incrédulo, pues te vas a ir. Y te pones más rebelde, y se ponen peor que antes de conocer el Evangelio. Pero aquí nunca dice que un creyente pierde la salvación. A mí que me lo pongan escrito, el creyente pierde la salvación. ¿No es cierto?
Pedro está dando un ejemplo de cómo se comportaría un falso creyente o un creyente rebelde que hace poco caso del Espíritu. Aquellos que nos hemos apartado por algún tiempo y hemos caído, sabemos que aunque nunca dejamos de pensar que estaba mal, hicimos peores cosas que antes de conocerle. Yo soy testigo de eso. Sin embargo, seguíamos siendo salvos por gracia. Yo sabía. Yo le decía, Señor, ayúdame a regresar. Señor, no puedo regresar. No te puedo obedecer. Estoy perdida con la copa en la mano y con el cigarro así. Yo ya era salva. Y lloraba y lloraba y me sentía sola y me sentía mal, hasta que un día el Señor empezó a trabajar y dije, yo no te puedo servir así, yo necesito regresar a servirte. Apagué el cigarro y dije, hasta aquí llegué, perdóname Señor, regreso con todo el corazón, como la canción de Vuelvo, ¿no? De Marcela Gándara, sin explicaciones, sin entender por qué, vuelvo. ¿Por qué? Porque se puede alejar un creyente, pero no puede perder la salvación. ¿Cómo volvería a ser salvo? O sea, pierden la salvación cuando pecan y no se arrepienten y luego vuelven a ser salvos y luego la vuelven a perder y luego vuelven a ser salvos. ¿Cómo está eso? Explícamelo porque no lo entiendo. Vemos el ejemplo de David o el de Sansón. David tardó 1 año en arrepentirse por haber mandado matar a Urías Eteo. Lo planeó minuciosamente, planeó perfectamente bien, se agarró a su esposa, planeó cómo hacer para que él pareciera que él era el que había embarazado a su esposa, no pudo hacerlo, lo puso al frente, dijo, que lo maten, todos vamos a morir, no hay bronca, ¿no? Póngalo al frente. Y después se quedó callado 1 año, apartado del Señor. El Señor esperó y esperó, como nos está esperando a nosotros, que nos arrepintamos de tantas cosas. Pero no quiere decir que la salvación se pierde, sino que el Señor en su paciencia espera que sus hijos se arrepientan. Y si no se arrepienten, mandará juicios, ¿no? Porque el juicio empezará por la casa de Dios, dice la Biblia. Y muchos juicios empiezan por la casa de Dios. Y esta es la realidad. ¿Cuántas veces hemos dejado al Señor? Pues Momex, no tengo tiempo de pasarte. Pero contigo fue algo impresionante, ¿no? Te fuiste al mundial sabroso. Entonces, nosotros tenemos que entender que a veces, por ejemplo, cuando llegó Joaquín a la congre, todos decíamos, no, pues es salvo. Si yo no hubiera sido profeta, jamás él se hubiera dado cuenta de que no era salvo. Fueron 3 años de decirle, hijo, tú no eres salvo. Y me miraba así, horrible, y se le llenaban los ojos de lágrimas, como diciendo, o ya me cachó, o ¿por qué me trata así, si yo estoy intentando, y soy bueno? Y yo le decía, Momex, ¿tú te sientes bueno? Sí, soy bueno. Y yo decía, no, hombre, este está pero del nabo, ¿no? Y pongo el ejemplo de Joaquín, porque Joaquín se acaba de convertir hace 6 meses, Joaquín, eres un bebé espiritual. ¿Cuándo te he vuelto a decir, Joaquín, tú no eres salvo? Nunca más. Y antes lo tenía frito. Joaquín, no eres salvo. Joaquín, tú no tienes el Espíritu de Dios. Joaquín, tú no hablas como un creyente. A ti se te salen cosas donde yo veo que tú no eres creyente, ¿no? Como una vez, un querido amigo, era colíder mío hace 10 años, 11 años, y yo me lo llevaba a donde ir. Era perfecto cristiano, de traje, puntual, maravilloso, y un día me lo llevo a cenar a un lugar
Y porque yo le quería enseñar. ¿Se acuerdan que yo me pego a la gente que le quiero enseñar, no? O se pegan conmigo. Y de repente voltea y me dice, pues a mí no me conmueve la muerte de Cristo. Le digo, ¿cómo que no te conmueve la muerte de Cristo? No, pues era su chamba, ¿no? Y yo dije, no, hombre, yo estoy sentada aquí con el mismo diablo. Y yo volteé y le dije, ¿te llevo a tu casa? Y cuando estábamos en la camioneta, yo volteé y le dije, oye, tú no eres salvo. Jamás un hijo de Dios diría que era su chamba. Sea muy rebelde, o no sea rebelde, o sea muy bebé, o sea un adulto espiritual, o tenga qué doctrina tenga, no importa. Jamás diría un hijo de Dios que era la chamba de Dios morir en la cruz. Al contrario, diría, pues gracias, ¿no? Si no te conmueve o no, si te conmueve o no, no lo sé, ahí no está el problema. El problema es que tú digas que era su chamba, eso es lo que dice el diablo, le dije. Y sí, no era salvo. Se tardó 21 días, no me acuerdo exactamente, luego me dirás cuántos, en recibir a Cristo. ¿Lo recibió? Sí. Sí, lo recibió. Y si ahora es un creyente obediente o no, no lo sé. No lo creo, no creo que sea un creyente obediente, pero no lo juzgo. Pero sé que es salvo. Nunca más dudaría yo de su salvación, porque fue un proceso tremendo donde él entendió la salvación, entendió la sangre de Cristo, entendió la cruz de Cristo y entendió que necesitaba recibir a Cristo. Y lo recibió. Entonces, vemos ejemplos tremendos en la palabra, donde el rey David, chicos, que cuando fue recuperado por la gracia, el Señor dijo, tiene un corazón como el mío, ¿no? Porque se arrepintió. Sin embargo, estuvo apartado un año. ¿Que estaría apartado muy fiel como hijo de Dios? No, haciendo un montón de porquerías, ¿no? Y realmente recibió un juicio tremendo porque su hijito, el hijo de Betsabé, murió, ¿no? Le dijo, no va a vivir. Este es el juicio, ¿no? Y recibió también, el Señor le dijo que iban a haber problemas muy fuertes con sus hijos a raíz de esta rebelión. Entonces, que nosotros tengamos juicio sobre nuestra vida, todo está bien, pero el hecho de que se pierda la salvación es imposible. Una persona que de plano tú la ves, que se va y hace todo lo contrario que lo que Dios quiere, pues no tiene a Cristo. Nunca lo tuvo. No es que un día lo tuvo y después se fue, nunca lo tuvo. Vamos a ver el ejemplo de Sansón, chicos. Ese es un ejemplo tremendo en la palabra. Una vida, ¿quién quiere ser Sansón? Nadie. No hay un peor creyente que Sansón. Bueno, no hay un peor ministro que Sansón. Porque creyentes hubo muchos malos, ¿no? Pero ministros, este era un ministro que nació para ser nazareo. Nadie tuvo la fuerza que tuvo Sansón. Nadie, no existe un hombre que haya tenido la fuerza. Nació dotado tremendamente para servir a Cristo de una manera, a Jehová en aquel tiempo de una manera especial, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, hizo todo lo contrario de lo que tenía que hacer. Cualquiera hubiera dicho, pues no era salvo, ¿no? Este cuate no conoce a Dios. Este cuate es un mentiroso que dice que es juez de Israel. Porque encima de todo era juez de Israel. Se acostaba con cuanta vieja se le ponía. Hacía todo lo contrario a lo que los padres querían. Hizo que sus padres comieran un panal de miel de un león muerto, arriba de un león muerto. Bueno, estoy apurada para explicarles esto, ¿no? O sea, increíble todo lo contrario que decía la palabra, hacía Sansón. Cualquiera hubiera dicho, pues este no es salvo, ¿no? No conoce a Dios, no es parte del pacto, ¿no? No es hijo de Abraham, ¿no? Sin embargo, sí era hijo de Abraham. Jueces 16, 29 y 30. Cuando ya lo toma Dalila, la famosa Dalila, por eso aléjate de las Dalilas.
Lo toma Dalila y le dice, es que tú no me quieres porque tú no descubres el secreto de dónde está tu fuerza. Y van varias cosas que le dice Sansón hasta que lo seduce. Y él le dice, es que nunca ha sido cortado mi cabello. Ahí por ahí tenemos una peluca de Sansón que se parece. Y entonces se duerme, vienen los filisteos, le cortan el pelo y lo llevan a una rueca a donde él pasó. Primero le quitan los ojos, ni creas que con anestesia, mira Sansón, te vamos a poner anestesia, ¿no? No, con una cuchara o con las manos se metían así, le quitaban los ojos, ¿no? Lo dejan ciego y se burlan de él tremendamente, y en una rueca, él daba vueltas en una rueca de molino hasta que le empieza a crecer el pelo. Y lo llaman los filisteos para burlarse de él. Jueces 16, 29 y 30. Asió luego Sansón las dos columnas. Dice, un muchachito lo iba llevando y le dice, llévame donde están las columnas. Digo, que sopilote el muchachito, ¿no? Llévame donde están las dos columnas para que las agarre, que sostienen el edificio, ¿no? Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Él había nacido para destruir a los filisteos. Ese era el propósito que Dios le dio, vencer a los enemigos de Dios. Si tú te vas a Hebreos, ahí en Hebreos dice, ¿y qué diremos de Gedeón, de Barak, de Jefté y de Sansón? O sea, está en la lista de los hombres de fe, está en la lista de los hijos de Dios. Sin embargo, era un hombre que parecía que era incrédulo. Y hay muchos hombres que parecen creyentes, o mujeres que parecen creyentes, y no lo son. Es por esto que las iglesias han tenido tantas desilusiones de personas que eran magníficas y que se han apartado de la fe de Cristo y han dicho, la salvación se pierde, se puede perder. Y se ha formado esa usanza en las iglesias porque no disciernen. Quizás necesitan llamar profetas a sus iglesias para que puedan discernir, porque aquí yo me los cacho, hermano. Me los cacho. Y muchos sé que creen que yo pienso que son salvos y no lo son. Nada más que me lo reservo, porque tampoco soy quien para andar molestando a las personas. Algún día les caerá el 20, pero no lo son. No hablan como creyentes, no se mueven como creyentes, no piensan, te los agarras desprevenidos cuando dicen algo, dices, híjole, este chavo no es salvo, ¿no? El Espíritu te muestra. Entonces, esta prédica obviamente continuará. Yo le puse, continuará. ¿No sale? ¿No sale, Gilita? Continuará. Porque la siguiente vez vamos a ver la segunda parte. Hay otros versículos también. Pero ninguno de esos versículos habla realmente de perder la salvación. Ni siquiera el de Hebreos, que vamos a ver que es el más controversial. Sino que son versículos que se han tomado porque en verdad el hombre quiere participar orgullosamente y vanidosamente de una salvación que es perfecta. El Cordero tenía que ser perfecto y sin mancha. No había forma de que pudiera alguien colaborar con esa salvación. Y por eso tenía que ser el Hijo de Dios, Dios Hijo hecho hombre. Dios Hijo murió por ti, derramó su sangre por ti, y tú tienes que hacer algo. No, mi hermano,
No te engañes. Al contrario, esa sangre lo que va a hacer es que te va a purificar. Esa sangre te va a redarguir de pecado. Esa sangre, el Espíritu Santo ya no te deja pecar a gustito. Tú vas a hacer algo y aunque lo quieras hacer, sabes que Dios te está diciendo no lo hagas. Que obedezcas o no es tu problema. Pero tú sabes perfecto que ya no estás solo, que ya no eres el mismo y que Dios te guía a toda la verdad a través del Consolador, el hermoso Consolador. Honramos al Espíritu Santo que se le ha jugado en estar dentro de nosotros. Pero si el Señor no está dentro de ti, tú no eres salvo. Si tú no piensas como piensa la familia de Dios, a lo mejor nadie se da cuenta porque eres lindo, eres linda, pero tú lo sabes. Y esto también es un llamado para aquellos que no están seguros de su salvación. Y yo quiero hacer una oración, porque hoy sí voy a ungir a la iglesia, pero hoy yo quiero hacer una oración porque si tú no estás seguro de tu salvación, nadie te va a cuestionar, nadie te ve. Estás ahí en tu casita o en tu coche, no sé dónde estés viendo la prédica, pero es probable que necesites que alguien te ayude a confirmar tu salvación, ¿no? A que tú estés seguro de que si tú te mueres hoy te vas al cielo, que eres salvo, no que vas a ser salvado, no que vas a empezar una vida, ay, voy a ver qué arreglo para poder llegar a la salvación. No, tú no puedes arreglar nada. El Señor es el que te tiene que salvar, por eso Él es el Salvador. No es el medio salvador, no es el quizás salvador, no es el que te podría salvar, no, es el que ya te salvó. ¿Lo quieres tomar o no lo quieres tomar? Esa es tu decisión, ese es tu problema, pero el Señor ya te salvó en la cruz. Hay mucha gente que lo va a tirar a la basura eso y se va a ir al infierno, pero el Señor ya pagó por todos. El Señor pagó por los peores seres humanos que tú te puedas imaginar, ya pagó. El Señor consumó la salvación en la cruz, es suficiente. Tómalo. Y hoy asegúrate de ser salvo. Vamos a orar, una oración muy pequeñita para que recibas a Cristo. Padre Celestial, yo he estado en la iglesia, tengo mucha conexión con el mundo cristiano, me han hablado desde chiquito, yo conozco, sé de lo que está hablando esta pastora, pero ahora yo quiero confirmar mi salvación, porque yo había pensado que tenía que hacer muchas cosas para ser salvo, pero hoy entiendo que es a través de tu sangre, solo tu sangre, Señor. Solo tu sangre puede llevarme al cielo. Y hoy me arrepiento de haber vivido apartado de ti. Yo hoy quiero que tú entres en mi corazón y que tu sangre me selle, que tu Espíritu Santo me selle, que tu sangre me limpie de todos mis pecados. Yo quiero, como dice ese versículo, que con este sacrificio que tú has hecho me hagas perfecto y me santifiques. Hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, te entrego a mi familia, te entrego mis finanzas, te entrego mi cuerpo, te entrego todo lo que soy a cambio de esa salvación maravillosa. Yo recibo esa salvación que tú has logrado a través de la sangre de Cristo. Hoy yo me declaro hijo de Dios. Te he recibido en mi corazón y si yo hoy me muero me voy al cielo y te quiero agradecer por esa vida eterna que tú estás preparando, esa morada que tú estás preparando para mí en el cielo, en la casa de tu Padre. Te agradezco muchísimo y hoy abro los ojos feliz de la vida de saber que ya no es que me vas a salvar, sino que yo soy salvo por tu sangre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Los bendecimos, compartan esta prédica, por favor. Hay mucha gente que está muy confundida con respecto a esto y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles que entra. Y pues ratifica esto en tu corazón y asiéntate, que tu tierra sea una tierra buena, que esa semilla que caiga pueda florecer y pueda fructificar. En el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo.